Bienvenidos hermanos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento 2. Estamos en el libro de Éxodo. Acabamos de terminar alguna sección ahí de el pueblo cruzando el Mar Rojo. Ahora se encuentra en una parte del monte de Sinaí. Y como siempre es una historia que es gloriosa, es extraordinaria. Saber que Dios ha estado a través de las diferentes culturas, diferentes épocas con Israel. Y queremos tomar un tiempo para orar, como siempre, agradeciendo a Dios que nos fortalezca y que nos siga acompañando en este estudio. Oremos. Gracias, Padre Santísimo Celestial, porque nos das la oportunidad de poder estudiar, de poder leer tu palabra, de poder saber que tú has estado con Israel a lo largo del tiempo. Tú les diste identidad y ahora nos puedes ayudar a nosotros a darnos ese mismo momento que nos des la oportunidad de conocer más qué quieres tú en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, fortalece a esta clase, a estos estudiantes, ayúdanos a vivir, a tomar a nuestras familias, a nuestros hijos, a honrar a nuestros padres, a nuestras madres. Gracias porque nos das la oportunidad también de estar en esta escuela, de tomar estas clases. Danos la oportunidad de buscar a Jesús, de escuchar su palabra, de fortalecernos siempre. Gracias pues por todo esto, acompáñanos siempre. Pedimos por los enfermos, por los necesitados, por aquellos que ocupan ánimo. Fortalece a tu iglesia, sigue dando la oportunidad de estar siendo luz, haciendo sal en esta tierra, Señor. Gracias por todo, entonces, acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Entonces estamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Estamos a través de esta clase queriendo recorrer a cada una de las partes del libro en su contenido, en algunas palabras claves, algunos ejemplos, algunas enseñanzas de Jesucristo que podemos aprender, y por eso queremos recordarles que estamos en la salida de Egipto, ¿verdad? Estamos saliendo del pueblo con Israel de una esclavitud. Y parte de esta clase queremos tomar tiempo de memorizar diferentes versículos, ¿verdad? Queremos tomar parte de esta práctica de internalizar, de poner dentro de nuestros corazones, nuestras mentes, estos versículos. Queremos tomar Éxodo 3, 13 al 14 como parte de nuestro examen, como parte de nuestra clase, ¿verdad? Como un requerimiento más de esta clase. Estamos hablando que Moisés le dijo a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles? Y si me preguntan, ¿cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy el que me ha enviado a ustedes. Entonces, esta pequeña frase de yo soy el que soy es lo más importante de todo el libro de Éxodo. ¿Okay? De todo el libro de Éxodo. Es una presentación de Dios a todo Israel como yo soy el que soy. Él está añadiendo una identidad personal que se extiende al pueblo de Israel. Ellos ahora están siguiendo una identidad que va a ser tomada por esto mismo, que Él es el que es. Cuando está destruyendo a otros dioses en Egipto a través de las plagas, Él es el que es. Él demuestra que Él puede aplastar a cada una de estas deidades. Cuando están frente al pueblo de Egipto y grande poderío de ejército, Él también puede demostrar que Él puede destruirles. A través de esto también puede verse que Dios es poderoso con abrir el Mar Rojo, ¿no? Él puede hacerlos cruzar en tierra seca. Él puede hacerlos cruzar y cuando llegan los egipcios que se ahoguen en esta agua. ¿Por qué? Porque Él es el que es. Yo soy el que soy, dice Jehová. Esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque como dice la pregunta, ellos no saben quién eres. ¿Okay? Si yo llego a ellos y les digo: el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes, ellos no tienen identidad, ellos no se relacionan contigo, no han tenido historia contigo, Dios. Por eso Él dice: no, tienes solamente que decir: yo soy el que soy. Y esto va a ser la bandera, el nombre, la identidad que Dios va a presentar. Y ahora, una vez más, estamos entrando a la época del monte Sinaí, cuando Él está en este monte bajando y el pueblo está abajo, dijimos, ¿verdad? En las faldas del cerro, en las faldas de esta montaña, atemorizados, un poquito confundidos, ya más establecidos con haber recibido agua, haber recibido pan, haber recibido las codornices. Están en una manera cuidados por Dios. ¿Okay? Ellos ven la nube, ellos ven el fuego, el ángel de Jehová está presente, Él sigue estando con ellos.
Y ahora llega el momento del decálogo, llega el momento de los 10 mandamientos, llega el momento en que ellos están siendo presentados de poder ser como un pueblo de Dios. Habremos dicho que el versículo 6 del capítulo 19 era la parte central de este nuevo pacto, ¿verdad? Y ustedes serán para mí un pueblo, un reino de sacerdotes, de un pueblo santo. Estas son las palabras que tú le dirás al pueblo de Israel. Entonces Dios está dando esta identidad, como dijimos, esta capacidad de identificarnos con Dios. Y queremos ver que Él lo hace con todo corazón para que ellos tengan confianza en lo que Dios está haciendo en sus vidas, ¿verdad? Ellos están identificándose no solamente con Dios, en estas pequeñas palabras, en estos pequeños frases, ¿verdad? Que a veces nos podemos memorizar, inclusive nos podemos cambiar de opinión. Las leyes siempre son, pueden ser interpretadas, pueden ser leídas, pueden ser cambiadas, pero los 10 mandamientos, en su forma de ser cortos, en su forma de ser precisos, empieza a darle uso al práctico a Israel. ¿Okay? Los 10 mandamientos es una palabra fuerte, pero sencilla y corta, que si los usáramos y los mostráramos a un pueblo, daría como un fundamento, una base, algo que les dé la manera de racionalizar lo que van a hacer después. ¿Okay? Toda la ley está basada en estos 10 mandamientos. De estos mandamientos podemos aprender mucho, ¿verdad? Los judíos, los cristianos, los musulmanes, todos lo usamos. Esta parte, todos somos parte de la historia, lo usamos como si fuera autoridad divina. Entonces hay muchos comentarios bíblicos, hay muchas maneras de interpretar esto. Tú y yo lo podemos ver, lo podemos entender de muchas maneras, en muchas formas, pero para ti y para mí queremos ver que la palabra decálogo quiere decir 10 palabras, ¿verdad? Deca, 10, logo como imagen, como palabra, como algo como logos, ¿verdad? Que es Jesús, un logotipo. Entonces son los 10 logotipos, las 10 palabras, el decálogo, la forma que podemos decir 10 formas de hablar, ¿verdad? Y por eso dice 34:28, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan y bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces aquí empieza esta parte de la historia, en donde los mandamientos son 10, ¿verdad? Y claro, habrá oportunidad, Dios quiera, de estudiar, de conocer más estos, pero en realidad solamente el día de hoy queremos hablar de estos 10 mandamientos. En primer lugar, los 10 mandamientos están divididos en 2, ¿verdad? Los primeros 5 y los últimos 5. Los primeros 5 se refieren a Dios. Es una relación en donde podemos decir es vertical, ¿verdad? Una relación entre Dios creador y nosotros los hombres. Esta relación es íntima. Esta relación es algo que nos pueda ayudar a entender que solamente hay un Dios, que solamente hay una manera de ver a Dios. Es único, es el único Dios, es el verdadero, el que puede darnos todo lo necesario para vivir. ¿Okay? Por eso dice el versículo 25 del capítulo 19, Moisés descendió ante el pueblo y se los dio. ¿Okay? Porque él va a explicar a ellos esto. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellas que me aborrecen. Pero mostró misericordia a miles y mostró misericordia a miles y a generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas. No jurarás falsamente en el nombre de Dios. Entonces, él empieza a explicar esta primer parte con la identidad de Dios. Yo soy Jehová tu Dios.
los 10 mandamientos tienen este fundamento, esta base tan importante para que nosotros veamos que no es una legislatura, no es una ley, no es una manera de interpretación como si fuera una constitución que solamente va a hablar de cosas raras, ajenas a nosotros. Empieza con lo más fundamental, lo más básico, que no tendremos dioses ajenos. ¿Por qué es que tenemos que poner atención a esto? ¿Por qué es que Israel tenía que poner atención a los 10 mandamientos? Porque estaban siendo librados de la esclavitud de Egipto. Y por eso el versículo 1 es la base principal. Yo te saqué de una esclavitud. Las palabras y los mensajes de Dios, como los 10 mandamientos, no nos esclavizan, sino que nos dan libertad. Nos liberan de algo que sí nos está esclavizando. Ellos estaban esclavizados en Egipto, ahora son hombres y mujeres libres. Por lo tanto, muestra estos 5. El primero habla de la única manera de ver a Dios. Nos habla de la espiritualidad. Dios es algo espiritual. No tengas imágenes. No tengas algo hecho de madera, de oro, de plata. No rendirás culto a ellas. Imagínate esta parte. Fíjate el versículo 10. No harás de él ninguna obra, ni a tu hijo, ni a tu hijo, ni a tu siervo, ni a tu sierva, ni a tu ganado, ni al extranjero que vive con ustedes, porque Jehová hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos. Entonces, Jehová está hablando que Él es el creador del universo, por eso no debes de tomar de esta creación, de este universo, imágenes que tú adores y que tú te rindas, doble su rodilla ante ellas. Ustedes vieron a lo largo de esta clase los dioses que tenía en Egipto. Dioses como un toro gigante, ¿no? Como Apis, que era una manera del poderío de este animal y la fuerza, que sí son fuertes y son capaces de ayudarnos los animales a construir, a arar, a mover cosas pesadas, pero no son Dios. Ellos fueron creados por Dios. Entonces, esta manera de tomar el nombre de Dios en vano, ¿por qué? Porque cuando dudamos de su poder, dejamos que Él sea vacío. Cuando hablamos de Dios como si fuera algún otro Dios, es cuando vemos que hay diferencia. Hay esta soberanía que Él tiene tirada al suelo. Dejamos a Dios a un lado. Estos 5 versículos, estos 5 primeros mandatos, son básicos para la interpretación del resto de la Biblia. El resto de nuestro estudio siempre está basado en esto. No tomar el nombre de Dios en vano, alejarnos de todo ídolo, de toda imagen, de todo Dios ajeno a nosotros y no adorar otras imágenes. Creo que siempre es importante ser esta monoteísta, esta manera de pensar monoteísta de un solo Dios, es tan básica, ¿no? Y los judíos lo entendían muy bien. Por eso tienen problemas con Jesús, porque ahora ven a Jesús y dicen, no puede ser otro, es Dios. Solamente hay un Dios, ¿verdad? Los musulmanes, Dios todopoderoso, ¿no? Ellos solamente un Dios, creador del universo. Tienen unos rezos, ¿no? Esos cantos que tienen como un tipo de rosarios que cargan, esas bolitas. Y cuando ellos los están repitiendo, son 100 diferentes nombres de Dios, características de Dios. Cuando ellos hablan, están hablando de un Dios poderoso, creador, omnipotente. Entonces, este respeto, esa admiración de un Dios poderoso, es lo más básico de los 10 mandamientos. Es algo tan importante para nosotros empezar con esto, que por eso también inclusive descansar el sábado es uno de los fundamentos que se refiere a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 10, pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová, tu Dios. Tú no harás en él ninguna obra, ¿verdad? Entonces, el día de descanso es algo tan básico para que nosotros recordáramos. No tanto que descansemos los sábados y que no hagamos nada, sino que tengamos en nuestra vida días de dejar que Dios sea Dios. Momentos en donde estamos ajetreados, cansados, corriendo, nos persiguen. Wow, tenemos que descansar de eso. Es esa soberanía que Dios haga lo que va a hacer. No importa
que nos desvivamos, que nos matemos, que hagamos, que implementemos. Dios, Él es Dios. Él va a ser Dios. El día de creación que Él descansa es lo importante aquí. Entonces, no solamente no tener otros dioses, no tener otras imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, sino también el descansar demuestra que Él es nuestro Dios soberano, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre. Aquí hay diferentes interpretaciones, que si este debería ser parte de los otros 5, y que hubiera 4 y 5 y 6, pero en realidad la mayoría de los interpretadores, la mayoría de los expertos en esto de la ley, y sobre todo los israelitas que lo interpretan con el Midrash y con todas estas interpretaciones, nos recuerdan que el padre y que la madre es una representación de autoridad divina en la vida de las personas. Cuando nuestros hijos estén honrándonos como padres y como madres, y cuando nosotros honremos a nuestros propios padres y a nuestras propias madres, estamos honrando y glorificando a Dios mismo. No es tanto que ellos tengan este lugar especial, sino que ellos representan a Dios en nuestras vidas. Ellos son autoritarios para nosotros. Cuando yo enseño a mi hijo algo de la vida, Dios me puso ahí para hacer eso. Yo soy el que les explica todo lo que Dios está haciendo. Entonces, estos 5 son parte principal, que es una relación horizontal, en donde Dios y nosotros podemos tener una relación íntima, donde nosotros lo respetamos a Él como un Dios único, como un Dios espiritual, no físico. No lo podemos encontrar en un árbol, en una casa, en un altar, en agua, en animales, o a veces en el cosmos, como en el sol, como en la luna. Es algo que es santo, es separado, es aparte, es sagrado, es diferente que todo lo que estamos teniendo. ¿Por qué es que Él es único? ¿Por qué es que Él es espíritu? ¿Y por qué es que Él es santo? Porque Él tiene soberanía. Él es un Dios soberano. Él no necesita de nada. Es más, el día de reposo lo demuestra. Él puede hacer y deshacer el día que Él quiera, descansa. Y el mundo continúa. Y nuestra autoridad, que son nuestros padres. La segunda parte, entonces, son los últimos 5 de estos 10. Y eso refiere a otros, ¿verdad? Refiere a otras personas, como a los que estemos trabajando, a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Entonces, los primeros 5 es una relación entre Dios y yo, es una relación vertical. Y ahora es una relación horizontal, una relación en donde yo con otros individuos, del prójimo, podamos empezar a vivir mejor. Porque mira, estos son: no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás y no codiciarás. Estos son fáciles de entender cuando tú los aplicas a ti. No te gustaría, ni a mí tampoco, que nos hicieran nada de eso, ¿verdad? ¿Te gustaría que alguien te matara? No. ¿Te gustaría que alguien adulterara con tu familia, con tu esposa, con tus hijos? No. ¿Que te robaran lo que tú quieres, lo que trabajaste? No. ¿O que te mintieran, que te echaran mentiras? Tampoco, ¿verdad? Entonces, todo esto entendemos cuando nosotros nos ponemos como los receptores de esto. Cambia totalmente el pasaje, cambia totalmente los versículos. Ahora, es más fácil cuando nosotros lo hacemos a otras personas. No es fácil cuando yo adultero que cuando ellos adulteran contra mí, ¿verdad? Cuando ellos roban, es diferente cuando yo robo. Porque a veces estamos viendo que Dios lo que quiere es proteger. Lo que Dios quiere es ayudar a que nos amemos, a que nos respetemos, a que tengamos esta unidad como su pueblo, como su gente, de protegernos unos a otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de ellos protege la vida, nos ayuda a tener vida. Imagínate, sería un caos si todos podemos matar cuando querramos. Cuando estemos hartos de algo, nos hacemos de alguien, nos hacemos para allá. Y eso es lo que hacen los narcotraficantes y todo esto. Terminan siendo abusados y maltratados y ellos mismos muertos, ¿no? El del adulterio ayuda a proteger la familia, nos ayuda a entender la necesidad de la importancia de un hombre y una mujer tener una relación íntima, matrimonial, y que no sea alterada por ninguna otra persona. En donde tú no deseas la mujer ajena, donde tú no empiezas a buscar a esto, ¿verdad? Los versículos 12 en adelante del capítulo 20, en realidad hasta el 17,
Es difícil creer que son pequeños versículos, pero tienen mucha importancia en nuestra vida. La familia, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados los días de tu tierra que Jehová te da. Entonces, una manera de proteger, una manera de ayudar a la familia o a veces a la propiedad, ¿verdad? Como, pues que no me roben mi computadora, que no me roben mi vaca o lo que tengas, ¿no? Yo trabajé para mi maíz mis granos, mi comida, para que alguien llegue y se los robe nada más, ¿no? No tendríamos una vida adecuada, habría mucha improtección, cualquier persona se podría llevar lo que quiera. Igual las mentiras, ¿no? Las mentiras lo que hacen es causar que no haya confianza, protege la confianza, o los pactos, nos ayuda a entender que, como dije al principio, es muy fácil cuando tú lo practicas, ¿verdad? Es muy fácil mentir, pero a nadie nos gusta que nos mientan, a nadie nos gusta que nos... ¿Cómo nos sentiríamos si Dios nos mintiera? ¿Cómo nos sentiríamos si Dios nos estuviera tratando de alguna manera diferente? Nos ayuda a ver que si Dios dijera, les voy a dar esto y no nos lo da, no nos gustaría. O si alguien nos dijera, les voy a dar esto por este trabajo y no lo hiciera, no tendríamos confianza. Sin ninguna de estas partes de vida, de familia, de propiedad, de confianza, la vida no empieza a tener sentido. Habría mucho que desear, habría mucho que más querer. Una vida que no es protegida, donde no hay familia, donde no hay propiedad, donde no hay confianza, es un caos, ¿verdad? Es un mundo de bárbaros, es un mundo de peligro. Y por eso ustedes saben, cuando la familia no se respeta, cuando hay divorcios, cuando hay maltratos, cuando no hay honrar al padre y a la madre, cuando no cuidamos a nuestros hijos, cuando no cuidamos nuestras pertenencias, es lo que las comunidades sufren más. Las comunidades más pobres, las comunidades marginadas, las comunidades más ignorantes, con más problemas en la vida, son los que no están respetando estos principios. Y sobre todo el de no codiciar, ¿verdad? Es lo que protege nuestro pensamiento, protege nuestra forma de pensar. Versículo 17, no codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo. Entonces aquí lo que va a proteger esto es tu mente, ¿verdad? Cuando tenemos vecinos, están alrededor de mi casa, esa camioneta nueva que tienen, nuestro pensamiento debe de ser protegido. No debemos de codiciar eso. Oh, wow, ya viste que tienen diferente casa. No debemos de codiciar eso. Eso es lo que ayuda es a protegernos el pensamiento, ¿verdad? Lo que tenemos dentro. La codicia no actuó, solamente se pensó. Entonces, por eso él está diciendo que no deben de hacerlo. Entonces, los 10 mandamientos es una base, es un fundamento tan esencial, tan importante, para que Israel empiece a tener identidad, para que Israel pueda empezar a ver quiénes son ellos, y empieza a formarse esta Israel, esta personalidad de pueblo. Si tú y yo hiciéramos lo mismo, tendríamos una nueva identidad, seríamos transformados. Por eso Jesús confirma estos mensajes. Jesús confirma estos pasajes, ¿verdad? Mateo 22, 36 a 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús habla, ¿qué es lo que tú nos dirías es lo más importante de todo esto? Y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, estas 2 partes que hemos dividido, los primeros 5, o si quieres dividir los primeros 4 y después otros 6, o 5 y 5, según tu interpretación no importa, pero lo que importa es que Jesús los dividió en 2 también. Jesús dividió el amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esos primeros 4 o 5 versículos son tan básicos para los mandamientos de Dios, que nosotros tenemos que ver que no hay otro Dios. Él es único, ¿verdad? Y en base a eso, toda la ley se exige.
De ahí crece toda la ley. ¿Okay? Los dos mandamientos fundamentales nos llevan, ¿verdad? El segundo es semejante a eso. Uno se conecta al otro. Y por eso la práctica, la manera horizontal, en donde cómo yo me relaciono con otras personas, es lo segundo más importante. Amar a tu prójimo. ¿Y qué quiere decir amar? Pues que no le robes. Amar quiere decir pues que no le maltrates, que no le codicies, que no le mates. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros vemos esto como un ejemplo que se va a seguir rompiendo una y otra vez, ¿verdad? A David va a adulterar con Betsabé. Vamos a ver muertes entre familiares. Vamos a ver gente que roba unos a otros. Estos mandamientos se van a romper una y otra vez. Jesús los confirma para darnos enseñanza bíblica. Es una parte donde vamos a ver que es importantísima en la Escritura. Es repetida 3 veces en el Antiguo Testamento. Son repetidos solamente aquí en Éxodo 20, después es repetido en Éxodo 34 y después en Deuteronomio 5, 6 al 21. Es algo que parte de nuestra vida, es algo que ellos lo tuvieron como un fundamento, ¿verdad? Y sí fueron 10 nada más, un decálogo donde Dios los especifica, los deja en claro que solamente son lo que Él quiere que practiquen como la base de todo lo demás, ¿no? Como Jesús mismo lo dijo. Si tienes tu Biblia ahí, Éxodo 34, 28, dice: y él estuvo ahí con Jehová durante 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, esta parte del libro nos ayuda a entender que pues Dios tenía un proceso, ¿verdad? Tenía una salvación que Israel necesitaba internalizar en sus vidas. No solamente era el ser liberados de una esclavitud de Egipto a correr y hacer lo que ellos quieran. No, eso hubiera sido igual de problemático o más problemático de lo que había sucedido con Israel en Egipto. Tenían que tener esta base, este fundamento de estos 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces queremos tomar tiempo rápidamente de recorrer algunas ideas de estos 10 mandamientos. El número 1 es: no tendrás dioses delante de mí. Éxodo 23. La frase sugiere que es una insolencia delante de Dios, la negación de sus declaraciones, que Él era el único Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos olvidar, esta parte se repite una y otra vez. Yo voy a librarles para que sepan que yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Él es el único. No hay otro igual que Él. Yo soy el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de ustedes. Yo soy el Dios del futuro. Yo soy el creador de todo el universo. Cuando leemos Génesis 1 y 2, vemos que Él formó todo. De Él salió todo. Entonces, esta manera, número 1, de que Dios es un Dios celoso. Un Dios que se mantiene a la distancia de todo lo que nosotros podamos ver como santo, como Dios. Porque solamente lo que tienes que hacer es salir un poco de tu casa y darte cuenta qué cantidad de dioses tenemos hoy. Gente que adora el dinero, gente que adora el poder, la tecnología, lo moderno. Es tan importante ver que todo esto es lo que Él se está refiriendo. No podemos caer en problemas, en divisiones, en separaciones de un solo Dios. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué eran ajenos? La palabra ajeno, estamos hablando que ellos estaban en Egipto. Esos eran los dioses de ellos. No tomes los dioses de otras personas. O sea, no te llegues ahí y aprendas y te conectes con esos otros dioses. Son ajenos, no son tuyos. No es lo que tú conoces, lo que tú sabes, ¿verdad? Que tú eres Dios. Para ti y para mí hoy Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para nosotros también, como los buenos cristianos que debemos de ser, no hay otra entrada delante de Dios más que a través de Jesucristo. Esto es algo duro para entender para muchas personas.
para aquellos que no tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que no ven que Él es el único. Es una insolencia delante de Dios, es una separación de Dios. Cuando queremos llegar a Dios a través de vírgenes, eso es el problema. Cuando queremos llegar a Dios a través de diferentes religiones, de diferentes profetas, diferentes libros, diferentes formas de expresión fuera de Cristo, es un problema grande. Él es el único que es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie más. Nadie llega al Padre si no es por Él. Por eso nosotros el primer capítulo, el primer mandamiento, lo vemos como más serio. El segundo de ellos es: no te harás imágenes y no te inclinarás ante ellos. Es una advertencia, ¿verdad? Es una manera que Dios representa que Él es un Señor Dios fuerte y celoso, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, usa muchos ejemplos de matrimonio, que Dios está casado con Israel, ¿no? Como el Cantar de los Cantares, como otros ejemplos que hemos visto en Apocalipsis, tal vez, que Él es el esposo que está esperando recibir a la esposa. Entonces creo que Dios es un Dios que no quiere que nos doblemos la rodilla, que no nos inclinemos ante ellas, ¿verdad? Estamos hablando de esa soberanía, de esa capacidad que Dios tuvo de crear el universo, de formar todo, y que lo demos por perdido, ¿verdad? Que lo demos por perdido. El profeta Isaías, el capítulo 1 y 2, habla muy fuerte de esto, ¿verdad? Dice: cuando tú ves a un burro, cuando ves a un asno, cuando ves a un animal como un buey, ellos conocen a su amo. Ellos saben cómo venir y hacer su trabajo. Pero nosotros no sabemos cómo respetar a Dios. Tomamos un pedazo de madera, lo cortamos de un árbol, con la mitad hacemos un Dios y lo ponemos ahí y lo adoramos, y con la otra mitad lo partimos y hacemos carne, comemos con eso, calentamos nuestra comida con esa madera. Es algo que no debemos hacer. Es algo que Israel nunca va a poder sobrepasar, ¿verdad? Después vamos a leer en Jueces, idolatría. Vamos a leer en Deuteronomio, idolatría. Vamos a hablar de dioses como Dagón. Vamos a hablar de dioses de los filisteos. Wow, como inclusive en el Nuevo Testamento todavía. Dioses como Diana, como Artemis. Dioses que siempre estuvieron presentes ahí con ellos. Y por eso esta parte es muy importante para nosotros. La parte no solamente de tener imágenes, sino de inclinarnos a ella de una manera de adoración, donde yo me someto todo lo que soy a esta imagen, a esta pequeña ilustración que yo pueda tener. En México hemos hablado mucho de esto, en la idolatría que existe, no solamente nuestros antepasados que adoraban el sol y la serpiente emplumada, y que tenían dioses de guerras, dioses de todo esto. Los egipcios lo tenían, los griegos las tenían, hay muchas culturas, ¿no? Los incas lo tenían en Sudamérica, tenían adoraciones a tantas cosas, ¿no? Tú vas a India el día de hoy y tienen tantos diferentes dioses. Adoran ríos, ¿no? Adoran dioses de una serpiente, de un chango. Diferentes tipos de dioses, ¿no? Y cuando tú vas y los ves hincados de rodillas ahí, quemando velas, llevando ofrendas a estos dioses, como si fueran verdaderos. Aquí Dios lo que está dejando es un fundamento muy básico, donde no podrás hacer físico, hacer carne, hacer madera, hacer oro, plata, la presencia de Dios, ¿okay? Él es un Dios que nos separa de todo esto, porque Él es espíritu. El número 3 es no tomar el Dios en vano. Literalmente es levantar el nombre de Jehová, no por lo bueno. Eso quiere decir no tomar el nombre de Dios en vano. Aquí lo que sucede es que muchas veces no queremos decir la palabra Dios, ¿okay? Cuando no es necesario. La Escritura no está hablando de tomar el nombre de Dios en vano, es como usarlo cada rato, ¿okay? Si te asustas y dices, ¡ay, Dios mío! Eso es usar el nombre de Dios en vano. No, eso no es necesariamente usar el nombre de Dios en vano. Eso simplemente es una invocación a Dios, ¿no? Estamos pidiendo que Dios venga en ese momento que nos asustamos. O a veces que digamos algo como, ay, Dios mío, o como, si Dios quiere, o que Dios nos acompañe, o cuando estamos orando decimos mucho, Dios, 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 Jehová, Jehová, Dios Todopoderoso. Eso no es usar el nombre de Dios en vano.
Esos son solamente expresiones de nuestra relación con Dios. El nombre de Dios, usar el nombre de Dios en vano, es cuando le sacamos el contenido que tiene a esta palabra. Cuando sacamos el contenido y lo usamos en algo que no es bueno. ¿Okay? Por ejemplo, cuando el nombre expresa la naturaleza de Dios. El nombre expresa la naturaleza de Dios. Cuando nosotros sacamos ese nombre, es cuando estamos utilizando su nombre en vano. Cuando hablamos de que Dios no es capaz de hacer algo. Dios no podría sanar a esta persona. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Estamos utilizando el nombre de Dios bajo la naturaleza como algo que Él es inferior que el problema que estamos enfrentando. Esto es utilizar el nombre de Dios en vano. El nombre no era nuevo. Ignorar que Dios es pasado, presente y futuro. Cuando nosotros hablamos de Dios como algo nuevo, algo reciente, es cuando nosotros estamos pensando y actuando equivocadamente el nombre de Dios en vano. Porque ellos lo que hacían es que no querían utilizar el nombre de Dios en vano. Y por eso empezaron a utilizar estas 4 letras, ¿verdad? Habíamos dicho. La Y, la H, la W y la H. ¿Por qué? Porque así no se pronuncia. Así no tiene voz. No tiene nombre. Por eso no se usa en vano. Hay prácticas que dicen que se iban a bañar 7 veces antes de escribir el nombre de Dios. No sabemos si lo hacían o no. Pero en realidad no es ese en la manera que Él quiere que respetemos su nombre. ¿Okay? Tú puedes encontrar muchos escritos y comentarios y Biblias y todo esto que tenga el nombre de Dios y a veces tiene la letra D y rayitas nada más. Porque no quieren utilizar el nombre de Dios en vano. Eso no es utilizar el nombre de Dios en vano. Lo que es utilizar el nombre de Dios en vano es olvidar esto que estamos viendo aquí. Cuando utilizamos en juramentos falsos. Cuando yo juro por Dios que voy a hacer algo y es falso. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Por Dios te juro que mañana te pago. Y no te pago. ¿Por qué eso es utilizar el nombre de Dios en vano? Porque nosotros estamos vaciando el contenido de Dios. No fue suficientemente importante Dios para que yo haga lo que te dije que iba a hacer. Yo acabo de quitar el contenido. Recuerden, eso es quitar el nombre de Dios en vano. Quitarle su contenido, el yo soy. Cuando le quitamos que Él es, en lo que hagamos es utilizar el nombre de Dios en vano. Cuando se utiliza en falsa adoración o de una manera irreflexiva, ¿no? O sea, cuando estamos cantando así como, no, adiós, tan grande como tú, estamos quitando a Él. ¡Wow! Él es un Dios poderoso. Estamos adorándole de una manera equivocada. Cuando estamos adorando a Dios es una manera de pelearnos, de molestarnos. ¿No? Hay iglesias que sufren, ¿no? Que están todos enojados ahí. Y por eso es adorar el nombre de Dios en vano. Una manera irreflexiva, que no reflexionemos, que no meditemos. Cuando estamos leyendo la Escritura, cuando tomamos el libro y estamos viendo. Y cuando lo damos tan fácil como, buena lectura, pero hasta nos quedamos dormidos. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Cuando solamente vemos la Escritura como si fuera un buen libro de historia, pero no lo vemos como palabra de Dios. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. También cuando se utiliza para apoyar mentiras. Cuando estamos utilizando a Dios como mentiras, ¿verdad? Muchas veces decimos, pues no puedo conseguir trabajo porque tengo que ir a la iglesia. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. O cuando echamos problemas, mi matrimonio no está bien porque yo estoy siguiendo a Dios. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Cuando tomamos autoridad en el nombre de Dios, sin reflexionar, sin pensar qué es lo que estamos diciendo. Por eso hay que ser muy sabios y no echar la culpa a Dios de muchas cosas que sufrimos. Muchas cosas que tenemos problemas nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque debemos de expresar la naturaleza de Dios. Debemos de entender que Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es todo para nosotros. Y siempre poner el nombre de Dios por lo bueno. Por lo bueno. Bendecir a la gente en el nombre de Dios. Vamos a estar contigo en el nombre de Dios. Vamos a poder ir a conquistar esto, a tener trabajo. Mi matrimonio va a estar mejor en el nombre de Dios.
Mis hijos van a ser buenos hijos en el nombre de Dios. Eso es no tomar el nombre de Dios, hermano. Tenemos la confianza cuando leemos la Escritura que esto es palabra de Dios. Eso es no tomar el nombre de Dios, hermano. Entonces no es solamente usar el nombre de Dios a lo loco, sino que es el contenido. ¿Qué es lo que contiene el nombre de Dios? Lo tenemos que hacer con mucho respeto, con mucha soberanía y sobre todo sabiendo que todo lo que Él es bueno. Y todo lo que Él le hace es bueno. Por eso el número 4 debemos de recordar este día de reposo, ¿verdad? Este día de reposo es tan importante. Es un día de descanso. Es lo que ellos llamaban Shabbat Shalom, ¿verdad? Es el día de descanso. Es el día sábado, ¿ok? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La importancia es que acuérdate. O sea, ¿estás tan ocupado cultivando tus semillas y con tus vacas y con tus becerros y con tus chivas y toda tu familia y quesos y panes y todo deténlo y acuérdate un día al Señor? Vamos a dejar este día para que el Señor sea glorificado. ¿Okay? Génesis 2:3, y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque este día de reposo de toda su obra. Es un día especial, es un día bendito, es un día de reposo en realidad. No estoy queriendo indicar que tenemos que celebrar el sábado en la iglesia, pero sí quiero dejar claro que es importante tener reposo. Es importante tener el día de recapacitar. Wow, Dios creó esto, nos dio esto, la creación que tenemos, la comida, las manzanas que estamos comiendo, o todo lo que tengamos en nuestra familia, ¿verdad? El día de reposo, tras día de reposo, todos vendrán a adorar en mi presencia. Entonces, igual que el maná, hablábamos del maná de ellos que reciben, el maná que Jesús da y el maná que nos va a dar en el futuro. También el día de reposo, hablamos del día de reposo que Dios lo tuvo, el día de reposo que ellos practicaron, y hablamos de un día de reposo que va a venir para nosotros en el futuro. Un día vamos a llegar a ese día de reposo. Nosotros le llamamos eternidad, ¿verdad? Es un día eterno. Vamos a estar con Dios en su presencia. Vamos a estar en un lugar bendecido. Vamos a estar un día alabándole a Él en su presencia. No va a importar más otras cosas. No va a importar nuestras lágrimas en nuestros ojos. No va a importar más cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces el día de reposo son tiempo de soberanía de Dios, tiempo de descansar y tiempo de santificar a Dios, ¿verdad? Es un día muy importante. Después Jesús va a tener esta interacción, ¿verdad?, con sus siervos, que ellos van a tomar frutos de unas plantas por ahí y les van a decir los expertos en la ley: ¿por qué deben de descansar ese día? ¿Por qué comieron? Y Jesús va a decir: el sábado no es para ellos y ellos son para el sábado. Entonces el sábado es más importante porque es día para nosotros, no nosotros para el día. Entonces todo esto es un buen estudio que podemos ver que Dios quiere que descansemos, que estemos en conexión con Él, que por más que querramos no vamos a poder añadir más a nuestras vidas, ¿verdad? A veces queremos levantarnos más temprano y queremos dormir más tarde y queremos hacer más, y queremos tener un trabajo más, y queremos hacer esto más, y queremos crecer nuestro reino, nuestro dinero, nuestra cuenta de banco, y empezamos a vivir tanto que por eso la vida está tan secularizada, está tan llena de problemas. Ahora las tiendas están abiertas 24 horas al día, y tenemos comida, y tenemos servicios, y tenemos tantas cosas que, wow, hey, vamos a descansar, vamos a descansar. Es importante, es un día de descanso, y ellos lo tenían que hacer igual. Perdón. El número 5 es el de honra a tu padre y a tu madre. Esta parte de honrar a nuestros padres es a una autoridad divina, ¿verdad? Por eso hablábamos que es la representación de Dios para nuestros hijos, o para nosotros, cuando éramos niños, delante de ellos. Es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Es el primer mandamiento que dice, si haces esto vas a tener mucha vida, ¿verdad? Versículo 12, capítulo 20 de Éxodo. Si honras a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días en la tierra, dice Jehová, tu Dios.
Entonces, no solamente queremos ver que la soberanía de Dios está en la creación, está en su ser, está en su persona, sino que Él lo extiende a las personas que son los padres, ¿verdad? ¿Por qué es importante que esos padres tengan este lugar de honra, este lugar de cuidado, de manifestar un amor hacia ellos? Pues porque son creados a su imagen y su semejanza, ¿verdad? Ellos son igual que Dios. El hombre fue creado a su imagen y semejanza, la mujer fue creada a su imagen y semejanza, y cuando tú y yo no honramos y respetamos a nuestros padres, estamos de alguna manera violando a que vamos a respetar a Dios. ¿Okay? Si no respetamos a estos hombres y mujeres que están aquí, nunca vamos a respetar a Dios que no vemos. Es un Dios que no se manifiesta más que a través de las personas que están cerca de nosotros. La familia es la base de la sociedad, es en donde empieza a crecer una organización social mundial. Cuando vemos esto roto, cuando los hijos no respetan a sus padres, vamos a ver problemas, ¿verdad? Como Elí, el sacerdote Elí con sus hijos, ¿verdad? En Primera de Samuel, cuando vemos a personas que sufren, que no saben controlar a sus hijos, que no saben ayudar a sus hijos. El libro de Efesios capítulo 5, 6 es muy clave para todo esto, ¿no? La iglesia por eso estaba teniendo problemas. Estaban angustiados, estaban aplastados por esta sociedad en Éfeso, ¿no? De esta adoración a la diosa Diana. Y Pablo les dice, mira, ustedes no se preocupen de cosas espirituales. Él bendijo en todo eso espiritual. ¿Cómo nos preocupamos? Pues cuídense, ámense unos a otros. La esposa sométase al esposo, el esposo sométase a la esposa, respeten a los hijos, respeten a los esclavos. Esta parte de la familia, la parte de honrarse a los padres y a los hijos. Para Israel va a ser muy importante esto también, porque los ancestros, cuando hablamos de personas que ya murieron, va a ser muy importante. Cuando ellos están diciendo el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, están refiriendo a este capítulo, a esta sección. Hónrales a ellos también. Porque mira, Abraham, tú no lo conocerías, pero él fue un hombre delante de Dios que tuvo fe, demostró tantas cosas que tú y yo podemos aprender de nuestro padre. Entonces, padre y madre no solamente se refiere inmediatamente a los que te dieron vida, sino refiere a todos tus seres anteriores, a nuestros padres y madres espirituales o padres y madres antepasados, nuestros ancestros también. Por eso honramos nosotros a personas como David, como Salomón, como Isaac, como Jacob, como Moisés, porque ellos nos dieron autoridad divina en sus vidas con su ejemplo, ¿verdad? Entonces esta parte de la ley, exclusivamente de los 10 mandamientos, los primeros 5 estamos hablando de Dios y nosotros, una relación recta, una relación que Él y nosotros nos movemos hacia allá. Pero de aquí adelante, el número 6, estamos hablando que ya es una relación horizontal, en donde yo ya no puedo matar a otra persona. Ya no hablamos directamente con Dios y yo, sino estamos hablando de yo y la otra persona. Es una relación entre ellos y yo, ¿verdad? Matar de una forma ilegítima, sin autorización y por motivos egoístas. Porque muchas veces en la Biblia vamos a hablar de muertes, ¿verdad? Vamos a hablar de muertes. Perdón. Vamos a hablar de muertes que Dios mismo autoriza. Vayan y maten a los filisteos. Y vamos a tener esta poquito de problemática de cómo es que yo puedo matar si Dios dijo que no mate, ¿verdad? Y vamos a tener ahí conflicto. Pero en realidad lo que estamos hablando es que la ley dice que no mates por una manera ilegítima, sin autorización o por motivos egoístas, o sea, que porque yo quiero hacer algo mío nada más, ¿no? Más adelante en el libro de Números vamos a hablar de estas ciudades de refugio. La ley va a considerar cuando matas a alguien ilegítimamente, pues mereces morir, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando tú lo hiciste de alguna manera por equivocación o hubo algo que te puede defender como un testigo o puedes comprobar que fue una muerte que fue legítima, podías correr a estas 6 ciudades y te quedabas ahí, te escondías ahí, te refugiabas ahí para que ellos fueran juzgados adecuadamente, ¿verdad?
Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más en Números 35 y vamos a hablar que estas ciudades van a estar regadas en toda la tierra para que la gente pueda correr a un levita, a un sacerdote, y que puedan ser juzgados de una manera adecuada, ¿verdad? Claro que la muerte sin justificación es algo que es opuesto a la vida. Es lo que lo hace el problema. Es algo que Dios da vida y nosotros paz. Lo quitamos, ¿verdad? No quita, no santifica, no dignifica al individuo, al prójimo. Nosotros lo queremos matar. Y aquí, claro, es una parte muy amplia, amplísima. Estamos hablando de abortos. Podemos matar a un bebé desde el vientre de una madre. Podemos matar a personas en guerras, podemos matar personas en tantas cosas, ¿no? A los asesinos, a los que están a punto de ser puestos en la silla eléctrica o esa inyección letal, ¿no? Entonces, es una amplia plática. Este versículo, igual que todos los demás, podríamos hablar mucho de ellos, pero es parte que Jesús nos extiende, ¿verdad? Lo confirma, pero también lo extiende. No solamente es literalmente matar a alguien, sino cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces Jesús va a tomar estos principios y va a decir, no era nada más cuando le entierres el cuchillo y lo mates, sino cuando en tu corazón, en tu mente, ya estás odiándole, ya lo mataste también. Entonces Jesús va a ver más allá que la acción misma. Él va a ver qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente para poder hacer esto, ¿no? Entonces, es increíble que pues tengamos tantos problemas porque no escuchamos a Dios, no escuchamos a Jesús. Es un problema del corazón, es un problema de la mente, no solamente lo que hagamos literalmente con otros. Por eso Jesús y su ley es algo que nos lleva más allá de lo que estamos escuchando. Él dice en Mateo 5, ¿verdad? El Sermón del Monte 5, 6 y 7, ¿cómo podemos nosotros matar a alguien? Matamos a alguien no solamente por cometer el homicidio, sino que a veces nos enojamos, o a veces llamamos a alguien un nombre, ¿verdad? Como esta palabra raca, que quiere decir tonto. Simplemente con llamar a alguien una ofensa, ya es digno de ir a una corte suprema, o sea, ya es irnos a matarlo a alguien. Es en realidad difícil pensar todo esto. La palabra reca, estamos hablando que a veces raca, no es griega, es una palabra aramea, ¿no? Que significa vacío, o quedar una cabeza vacía, o algo así, ¿no? En pocas palabras, cuando vaciamos a la persona, cuando le quitamos a la persona de su contenido de ser, cuando quitamos su dignidad de la persona, cuando le vaciamos de su igualdad, que Dios fue creado en su imagen, ya no matamos a esa persona. Esto es fuertísimo, tiene implicaciones grandes, porque cuando tú y yo vemos a la persona pobre en la calle y con una monedita pidiendo más ayuda y tú lo ignoramos, lo vaciamos, casi lo pateamos, lo estamos matando y somos culpables de muerte. Cuando vemos a ese hermano o a esa hermana que está ahí en la iglesia y pide ayuda y nosotros lo vemos como, es un tonto, no sirve para nada, lo estamos matando. Entonces, esta parte de Jesús y su ley, vamos a ver que Él nos va a llevar más allá de lo que los 10 mandamientos dejaron dicho. Pero no es porque los 10 mandamientos no lo decían, sino que los 10 mandamientos incluían lo que Jesús dice. Por eso Él dice, habéis oído que se dijo. ¿Okay? Esto es lo que se dijo, pero no es lo que Dios dijo. Esto es lo que Dios dice, lo que yo estoy diciendo. Esto es lo que ellos dijeron que Él dice, pero en realidad yo les voy a decir qué quiso decir Dios. Por eso la interpretación de los 10 mandamientos se completa en Mateo, ¿verdad? Para ti y para mí. Para los israelitas era solamente un principio de identidad como pueblo, pero para ti y para mí nos da una identidad como el pueblo de Dios también. Ellos se convirtieron en el reino de Dios y para ti y para mí nos convertimos en el reino de Dios también. El número 7 es el de no cometerás adulterio. Es triste esto. Es tan triste que muchas iglesias, muchos hermanos
Muchos predicadores sufren de esto, ¿verdad? Y muchas veces todos somos culpables de esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos tenido adulterios, a lo mejor no hemos tomado la mujer de otro hombre, pero en nuestra mente y nuestro corazón Jesús nos va a recordar. No es que es lo mismo. La pornografía, las películas, las telenovelas, todo lo que vemos en realidad los varones, el deseo, el adulterio que hemos cometido una y otra vez, es lo que hace que la persona sea vaciada, ¿verdad? Hablábamos de esa integridad que Dios crea en el ser. Y cuando tú y yo deseamos a una mujer solamente para tener un momento de satisfacción, hemos quitado su valor como persona y la hemos puesto como un objeto. Por eso los abusos sexuales, por eso hay violaciones, por eso hay maltratos, por eso hay violencia. Es porque no hay amor, porque no hay una relación matrimonial, ¿verdad? Y claro, aquí estamos hablando de tantas partes íntricas que el matrimonio necesita tener. El número 7 de estos 10 mandamientos nos recuerda la necesidad de tener un matrimonio mejor, de tener una relación íntima mejor, ¿no? En donde el hombre tiene 100% autoridad sobre el cuerpo de la mujer, donde la mujer tiene 100% autoridad sobre el cuerpo del hombre, en donde los dos están sometidos, están en una relación íntima, son una sola carne. No hay otra relación en el mundo que tenga esa intimidad, ¿verdad? El Torah, la enseñanza de Moisés, lo consideraba algo muy importante, tan importante que era un castigo severo, era un castigo de muerte, era un castigo de separación. ¿Por qué? Porque si permitíamos esto, iba a haber una anarquía, ¿verdad? Iba a haber una anarquía, iba a haber una destrucción de todo eso. Por eso mismo Jesús habla de esto, del adulterio. No cometerás adulterio, ¿verdad? Cuando traen a esta mujer y la tiran ahí al suelo y le dicen, mira, esta mujer estaba adulterando, ¿qué vamos a hacer? Él dice, pues el que tenga pecado, el que no tenga pecado, perdón, que lance la primera piedra, ¿verdad? Y cada uno de ellos se fue, cada uno de ellos se fue. ¿Por qué? Porque todos hemos adulterado, aunque no querramos aceptarlo, de alguna manera lo hemos hecho. Pero fíjate lo que dice, igual que la vez pasada. Habéis oído que se dijo esto, pero yo les digo esto. Todo el que mira a una mujer, simplemente con mirarla, para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces es una ley interna, es una ley del corazón, es una ley que nos llama a pureza desde antes de que hagamos cualquier acción física. No tenemos que mover un dedo, no tenemos que movernos de nuestra silla y ya estamos adulterando. Todo sucedió en nuestro corazón, todo sucedió en nuestra mente. Por eso esa parte interna de la ley que hablamos, que Jesús nos recuerda. El número 8 de robar es similar, ¿no? Es una manera de tomar todo lo que estemos queriendo tomar. Es una manera de quitarnos la obligación, la responsabilidad de obtener nuestra propia vida. Yo quiero tener fruta, pues ve y trabaja por ella. Pero si vamos y tomamos la fruta de otro, eso es el problema, ¿verdad? En Efesios 4:28 Pablo recuerda esto, ¿no? El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entonces aquí la parte de robar es esta parte interna donde estamos violando también a los demás, ¿verdad? Estamos hablando de que les quites lo que ellos tienen, su ropa, su carro, su casa, sus hijos, ¿no? Que a veces tienen libros o lo que sea. Y Jesús habla de esto también, ¿no? Él habla que no solamente es en literalmente tomarlo en tu mano y llevártelo, sino que es hasta desearlo, ¿verdad? Viola la santidad del prójimo. Y claro, es lo que yo había dicho al principio. ¿Te gustaría que te roben? Pues no, nadie nos gusta que nos roben. Nadie nos gusta que nos quiten las cosas. Muchas veces lo que hacemos en robar es justificar. Justificar que, pues, él tiene mucho. Si le quito algo, no va a sentir nada, ¿no? Esta idea de Robin Hood, del que roba, el ladrón que roba al rico y se lo da a los pobres, ¿no? Es justificable, es algo que yo puedo hacer, que yo puedo mover.
pero en realidad eso es equivocado. No debemos robar, no debemos de quitar algo. Si quieres tener algo, trabaja. Esa es la solución. La única manera de obtener algo que tú quieres es trabajar, es esforzarnos, utilizar nuestras manos, dice Pablo, utilizar nuestra manera de vida, no solamente el tomar de otras personas. Esto es importantísimo para nosotros en la iglesia, porque muchas veces las iglesias mismas somos listos, estamos acostumbrados a solamente tomar de otras personas. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad el que la iglesia viva. La iglesia tiene que pagar su renta por el trabajo de los hermanos. Tiene que predicar el predicador por el trabajo de los hermanos. O sea, el esfuerzo de los predicadores de las iglesias debe de ser autónoma, independiente de cada uno de ellos. No necesariamente depender de otros hermanos. Y muchas veces hablamos de Estados Unidos, que depende de nuestros hermanos, que nos ayudan, que nos dan la oportunidad de conocer y de saber, pero no es su obligación. Yo creo que hay que considerar que a veces hacemos en la iglesia. El número 9, estamos hablando de no hablarás con tu prójimo falso testimonio, ¿no? Esta mentira. Yo creo que lo entendemos muy fácil, ¿no? No hay mucho que explicar aquí. Se extiende a la vida cotidiana, a cualquier forma de vida, ¿verdad? Inclusive una forma malvada. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿quién hizo este café? Fue tal por cual, porque él no sabe hacer café. Eso es dar falso testimonio. ¿Okay? Estamos hablando mal de la persona. Estamos dando una mala lengua, una lengua malvada. ¿Okay? Estamos dando como ese veneno que dice Santiago, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que es como una fuente de agua dulce y una fuente de agua salada. A veces decimos, gloria a Dios, y por otro lado, hablamos mal de las personas, ¿no? Ese predicador, o esta hermana, o este hermano, o aquella iglesia, o aquel gobierno. Entonces, principalmente tiene que ver con mentir dentro del contexto de corte, ¿ok? Aquí estamos hablando que cuando alguien te lleve ante la corte y vas a dar testimonio de lo que tú viste, de lo que tú hiciste, que no seas mentiroso, que no hagas, porque esto era valioso. El testimonio de otras personas podía matar a otros individuos, ¿verdad? Entonces, esta difamación, esta manera de hacer chismes, ¿okay? Inclusive de a veces bromas, conceptos, hay que tener mucho cuidado de no hablar mal testimonio de nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces creemos más lo que dijo otra persona de otra persona en vez de hablar directamente con el individuo que queremos hablar. Hacer triángulos en pocas personas, ¿no? En pocas palabras. Cuando yo tengo un problema con alguien, dice Jesús, voy a hablar con él directamente en vez de hablar con una tercera persona. Y eso nos ayuda a entender que no es bueno hablar con tu prójimo. Codiciar, estamos hablando aquí un poquito más el deseo, ¿verdad? Que está interno de la persona. Porque muchas veces las mujeres y los hombres somos un poco injustos en los 10 mandamientos y creemos que pues la mujer casi no tiene deseos sexuales igual que un hombre. Entonces el adulterar, ellos no tienen problema mucho. Pero un hombre tiende a cometer más adulterios, no problemas. Aunque siempre hay una mujer involucrada en el adulterio, ¿no? Pero a fin de cuentas el codiciar es igual para una mujer, ¿no? Un hombre, a veces un varón no es tanto en desear cosas, pero una mujer sí, ¿no? Entonces a veces un hombre puede ver pornografía, pero una mujer pues va a las plazas y desea esos zapatos, y desea a esa ropa y esa casa. Ese deseo de deleitarse, de sentirse halagado por algo que no tiene. Y nos ponemos a pensar que por eso muchas veces mujeres son amargas, son tristes, por todo lo que no tienen, en vez de ver lo que Dios está dándole a ellos, ¿verdad? Es un aspecto de codiciar, de desear, wow, yo quisiera tener esa camioneta, yo quisiera tener a ese carro, a esa casa. Empezamos a buscar inclusive a esa mujer, ¿no? Desear a esa mujer, desear a esos hijos que están ahí. Y a veces lo que sucede es que eso causa división. ¿Por qué? Porque es como una semilla que se pone en el corazón de las personas y empieza a quebrarse más, ¿verdad? Codiciar tiene que ver con este deseo oculto antes de actuar, ¿verdad? Entonces codiciar es como una manera de
de terminar diciendo todo lo que dijo anteriormente de no adulterar, de no matar, de no robar, de no dar mal testimonio. Todos estos se podrían podrían salir del corazón de codicia, ¿okay? De esta parte de codiciar. Ahora, para ti y para mí, los 10 mandamientos nos debe de dar una rápida manera de pensar de que somos pecadores, de que somos llenos de maldad en nuestro ser. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. De no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Entonces los 10 mandamientos lo que hacen es, como dijimos, es colocar un fundamento, una base, para que tú y yo entendamos, pensemos, capacitemos quiénes somos. Y es difícil esto. Es muy difícil porque cuando veamos la ley, a veces por eso no la queremos escuchar. No queremos saber, ¿no? Y personas por eso no leen la Biblia, porque no quieren saber la voluntad de Dios y creen que al no saberla les va a ayudar, ¿no? Mucha gente dice la ley es mala, la ley no sirve, pero Pablo dice no, la ley nos ayuda a entender. Yo no sabría qué es pecado sin que la ley nos hubiera dicho. Entonces la ley lo que nos ayuda es identificar quiénes somos nosotros, nos ayuda a identificar nuestro ser, ¿verdad? Entonces, si el día de hoy yo tuviera una hojita y pusiera los 10 mandamientos y te analizáramos con esa hojita y viéramos, te aseguro que has roto la mayoría de ellos. Y yo también. Hemos adulterado, hemos deseado, hemos codiciado, hemos dado mal testimonio. Por lo tanto, por eso merecemos morir. Por eso necesitamos estar con Dios. Aquí no tenemos mucho tiempo de hablar, queremos terminar nuestra clase, pero estamos hablando de los 10 mandamientos, que a lo mejor son interpretados de una manera diferente en la Iglesia Católica. En la parte número 3, ellos cambian las imágenes por esta parte de santificar las fiestas. Igual el número 7 y el número 10 los hacen iguales, los hacen como si fuera uno de ellos. A fin de cuentas, los 10 mandamientos son similares, son diferentes interpretaciones. Cuando los leemos en Éxodo, en este capítulo 20 o en el capítulo 34, o vamos a Deuteronomio, por eso ellos los juntan los 3 y hacen esto en su catecismo, ¿no? En su enseñanza. Pero para ti y para mí lo que tenemos que hacer es esto. No hay excusa. No hay excusa. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto de ella, se ha hecho culpable por todos. Entonces tú a lo mejor puedes decir, yo no he adulterado. No, pero has mentido. Pues yo no he mentido. No, pero a lo mejor has dado mal testimonio. De alguna manera has hecho algo. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Entonces, la ley no tiene misericordia. La ley es blanca y negra, es como una espada que corta, es una espada que no va a dar excusa. Y por eso el pueblo de Israel aquí empieza en Sinaí a recibir estos 10 mandamientos y va a empezar a ser muy cautelosos, a pensar que Dios les está dando beneficios a ellos por guardar esta ley. En Romanos 8, nos recuerda que nosotros no vivimos en esta condenación, solamente como práctica. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros vivimos bajo una ley diferente, una ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha dado libertad de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del Antiguo Testamento somos libres de ella. No estamos obligados a guardar el sábado. No estamos obligados a mantener todas esas leyes, ¿verdad? De matar y de ciudades de refugio y todo eso. Porque lo que era imposible para la ley solamente marcaba lo imposible. Ahora lo hizo débil en la carne. Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros y que andemos conforme a esto, sino conforme al Espíritu.
Entonces, esta manera de que hoy prácticamente los 10 mandamientos no son para nosotros, pero tenemos una ley del Espíritu que es todavía más interna. ¿Okay? No solamente es no matar a alguien, sino no odiar a alguien. No solamente es adulterar con alguien, sino es no estar con esta mujer en tu corazón, o con este hombre en tu corazón. No codiciar, no codicien, ¿no? O sea, las plazas, ahí vamos a los moles y a las tiendas de ropa, la internet, ¿no? La codicia de todo lo que queremos tener, la tecnología, las laptops y las pantallas, y no, vivan para el espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso, para resumir, nosotros tenemos que hacer esto. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en esto. Esto es el fin de esto. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que te gustaría que hicieran contigo? El amor no perjudica al prójimo, perdón. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Queremos cumplir la ley el día de hoy? Hay que amarnos unos a otros. ¿No te gustaría que te quiten tu vaca? Pues no le quites la vaca a nadie. ¿No te gustaría que maltraten y te roben y te quiten tu comida? Pues no le quites la comida a nadie. Los 10 mandamientos es la parte fundamental. Después de la identidad del Dios, de yo soy el que soy, de ahí nacen los 10 mandamientos y eso es el fundamento de toda la ley que vamos a ver. Porque vamos a hablar de sacrificios, de holocaustos, de fiestas, de todo lo que va a venir. Pero por eso, lo más importante es el amor. Y Jesús lo dijo, y por eso el día de hoy, eso es el fin de nuestra clase. El amor y amar a nuestro prójimo, eso es lo que cumple la ley. Que Dios te bendiga, que tengas buen fin de clase, y que Dios esté con ustedes en sus ministerios. Gracias.